En mayo de 1985, Neil Wilson, presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, anunció que la Iglesia había sido aceptada como ONG ante las Naciones Unidas. Se pensó que este nuevo estatus abriría nuevas oportunidades para que la Iglesia Adventista tuviera presencia e influencia cristiana positiva ante los líderes civiles, religiosos y gubernamentales de todas las naciones del mundo. Pero, ¿a qué costo? Para obtener estatus consultivo ante la ONU, era necesario aceptar ciertos principios de las Naciones Unidas. El primero de esos principios era que la ONG debía estar involucrada en temas relevantes para la ONU en las áreas de economía internacional, asuntos sociales, culturales, educativos, de salud, científicos, tecnológicos y en materias relacionadas, así como en cuestiones de derechos humanos. Esto significaba que debíamos alinearnos con los objetivos de la ONU en áreas como la salud y la ciencia. Los documentos de la ONU también establecen que los fines y objetivos de las ONG, como la Conferencia General, deben estar de acuerdo con el espíritu, los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ya el hecho de que se requiera sumisión a los fines y principios de la Carta resulta preocupante. Pero, ¿qué significa someterse al espíritu de la Carta de la ONU? Esto abarca muchas cosas, pero una de las mayores preocupaciones es la naturaleza marcadamente ecuménica de la ONU, y aún más inquietante es la fuerte influencia de la Iglesia Católica Romana. Hay solo 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Sin embargo, hay 2 estados observadores permanentes: el Estado de Palestina y la Santa Sede, es decir, el Vaticano. A diferencia de Palestina, la Santa Sede tiene permitido participar plenamente en todas las sesiones de la Asamblea General de la ONU, excepto por el derecho a votar. Siempre deben estar disponibles 6 asientos en la Asamblea General. El 6º está reservado para la Santa Sede. Considerando los eventos recientes, resulta interesante observar cómo el Vaticano se relaciona con la ciencia. El Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, fue un concilio profundamente ecuménico. De él surgieron muchas reformas sociales destinadas a unir a la humanidad bajo el estandarte del relativismo y el pluralismo. Un mundo donde no hay verdad absoluta ni un solo Dios verdadero. El documento principal que resultó de ese concilio fue Gaudium et Spes, gozo y esperanza. En esencia, afirmaba que los creyentes deben vivir en estrecha comunión con las personas de su tiempo y esforzarse por comprender plenamente sus pensamientos y valores culturales. Debían integrar las nuevas ciencias, teorías y descubrimientos con la moralidad y la enseñanza cristiana, de modo que la cultura y la moral religiosa evolucionaran junto con el progreso científico y tecnológico. Así podrían evaluar todas las cosas con un verdadero espíritu cristiano. El objetivo del concilio no era solo la unidad del cristianismo, sino también reconciliar al mundo cristiano con la ciencia, de modo que la ciencia fuera aceptada como fuente de verdad. Por eso, la investigación científica se convirtió en uno de los principales criterios para nuestro mensaje de salud. En lugar de ver la salud a través del lente de la Biblia, comenzamos a evaluarla a través del lente de la literatura científica. Como parte del acuerdo para convertirse en ONG ante la ONU, nuestra iglesia necesitaba tener una autoridad ejecutiva que hablara y tomara decisiones en nombre de sus miembros. Así, en junio de 1985, solo un mes después de unirse a la ONU, la Conferencia General emitió su primera declaración oficial sin que fuera votada por la sesión en pleno. De hecho, la declaración no fue votada por nadie, excepto por el presidente mismo. Consultó únicamente a 6 vicepresidentes, redactó el documento
y lo firmó por su cuenta. Otras 2 declaraciones fueron emitidas de la misma manera ese mismo mes. La Conferencia General había declarado su lealtad a los principios y prácticas de las Naciones Unidas. Puede parecer inofensivo, pero esas declaraciones aún se listan en el sitio web oficial como parte de nuestras creencias. Y al leer muchas de ellas, es evidente que no están basadas en la Biblia. Y como pueblo del libro, debemos esforzarnos con reverencia en eliminarlas. Aunque posteriormente se delegó la redacción y aprobación de estas declaraciones al Comité Ejecutivo y luego al Comité Administrativo de la Conferencia General, el problema central permanece: no reflejan nuestras convicciones bíblicas. Una de esas declaraciones es sobre los peligros del cambio climático, emitida en 1995. Comienza con las palabras: los científicos advierten. No se menciona en ningún lugar la Biblia ni el espíritu de profecía. Tampoco se menciona lo que sabemos por la profecía bíblica sobre los últimos eventos, que habrá un calentamiento global profetizado que no podremos detener. En cambio, se afirma que los adventistas en todo el mundo instan a los gobiernos a alinearse con el Acuerdo Climático de Río de Janeiro. De ese acuerdo surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Fue el precursor de la Agenda 2030. El lenguaje de esta declaración sugiere una unión Iglesia-Estado, ya que hace un llamado a los gobiernos para que promuevan un debate público más activo sobre los riesgos climáticos. En 2008, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, invitó al Departamento de Salud de los Adventistas a participar en una conferencia mundial sobre salud y estilo de vida. La División Interamericana consideró este evento como un gran paso adelante en las relaciones entre Iglesia y Estado. Los líderes adventistas hablaron con entusiasmo sobre cómo esta colaboración permitiría acceso mutuo a redes y recursos para mejorar la salud de las comunidades locales. Se dijo que la red internacional de la Iglesia podría ayudar a la OMS a implementar con más eficacia los objetivos del milenio de la ONU. Sin embargo, muchos de esos objetivos de la ONU están en conflicto con nuestra cosmovisión bíblica, incluyendo la redistribución forzada de la riqueza y la promoción de ideologías de género. En la conferencia conjunta sobre salud y estilo de vida se firmó una declaración titulada Compromiso con la salud y la sanación, firmada por el Departamento de Salud de la Iglesia y la OMS. Esta declaración está listada en el sitio web oficial como parte de nuestras creencias. Desde entonces, la Iglesia Adventista ya no es vista como promotora de un modelo de salud completamente bíblico, sino de un modelo de salud completamente basado en evidencia, aplicable al cuidado primario. La literatura científica revisada por pares se ha convertido en la fuente oficial de verdad para nuestro mensaje de salud. También se afirmó que la Iglesia desea ser reconocida como un socio confiable y transparente por organizaciones con objetivos similares. ¿A quiénes se refiere esto? Por supuesto, a la OMS. La declaración también dice que la Iglesia desea ser conocida por la amplitud incondicional de su acogida. ¿Qué significa esto? Significa que el mensaje de salud ya no podía ser considerado el brazo derecho del Evangelio. Tenía que someterse a la ONU y a la OMS, organizaciones que prohíben la evangelización y la propagación de la fe. Finalmente, se afirmó que este modelo de salud debía ser aplicado en todos los niveles de la Iglesia, incluso por cada miembro individual. Nosotros, como individuos, no podíamos oponernos a los objetivos y al espíritu de la ONU y de la OMS. Cualquier oposición sería una violación del compromiso conjunto que ahora es considerado una creencia oficial. Así comenzó la censura hacia aquellos dentro de nuestra Iglesia que no se alineaban con la narrativa de la ONU y de la OMS. Toda la Iglesia,
desde la Conferencia General hasta los miembros, está obligada a seguir el espíritu, los propósitos y los principios de la ONU. Unos años después, en 2010, la Fundación Bill y Melinda Gates anunció una década de colaboración para promover ciertas terapias. Durante esa década, organizaciones, gobiernos e iglesias, bajo la dirección de la OMS, desarrollaron estrategias cada vez más autoritarias para aplicar esas terapias. Y en 2015, nuestra iglesia emitió una declaración sobre esa terapia. Al leerla, está claro que no está basada en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Su única base es la literatura científica, y no cualquier literatura científica, solo un tipo específico aceptado por la Iglesia. Se afirmó que no existe ninguna razón religiosa o de fe para rechazar la terapia. ¿Desde cuando lo que introducimos en nuestros cuerpos ya no forma parte de nuestra vida de fe? ¿Desde cuándo ya no somos el templo del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo el mensaje de salud ya no es el brazo derecho del Evangelio? La declaración de 2021 reafirmó esta postura no bíblica. Allí se afirmaba que invocar la libertad religiosa en este contexto no está justificado. La razón principal por la que los líderes de la Iglesia no emitieron exenciones religiosas fue que esto debilitaría la posición de la Iglesia en casos considerados más importantes. Al parecer, no fue importante para la administración que personas perdieran sus trabajos, hogares, atención médica, visitas familiares o educación. Tampoco fue importante que algunos sufrieran daños graves o incluso la muerte. ¿Y cuando un músculo se debilita por el uso? Al ejercer nuestra libertad religiosa en estas situaciones, la Iglesia habría sido más fuerte para defenderla. En cambio, se volvió más débil. Podemos estar en shock, indignados o tristes por la posición actual de la Iglesia. Podemos preguntarnos hacia dónde vamos, pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y la respuesta es, hemos abandonado los principios de la Reforma. Por encima de todo, hemos abandonado sola Escritura. Es por eso que aceptamos un modelo de liderazgo no bíblico y otra fuente de verdad, la ciencia. ¿Cuál es nuestro único antídoto? Un retorno decidido a sola Escritura. A medida que vemos al mundo acercarse al final, deberíamos ver en paralelo la manifestación del mensaje de Elías y el derramamiento de la lluvia tardía en nuestra iglesia. Pero no lo vemos. La Biblia es clara. La principal razón por la cual la lluvia tardía no ha sido derramada es la infidelidad a la palabra de Dios y la desobediencia. Elena White escribió: la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Profetas y Reyes, 125. Nuestra iglesia se ha unido a Baal. Necesitamos urgentemente un arrepentimiento colectivo y una reforma sin precedentes. No solo nosotros la necesitamos. El mundo espera que volvamos a un testimonio fiel de Dios. La sequía en tiempos de Elías no solo afectó a Israel, sino también a las naciones vecinas. Nuestra infidelidad ha traído una sequía espiritual sobre todo el cristianismo. Por lo tanto, somos responsables del sufrimiento continuo de este mundo. En el primero de Reyes 18, Elías llama a todo el pueblo, es decir, a los laicos, al monte Carmelo para decidirse por la palabra de Dios. Cuando todos gritaron, Jehová es el Dios, cayó lluvia en abundancia. SDA Pearl es un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Adventista que llama a todos nuestros miembros a votar en una asamblea oficial de iglesia por sola Escritura y a rechazar las declaraciones publicadas en nuestro sitio web
que contradicen este principio. Esta es una experiencia como la del Monte Carmelo. Este es el mensaje de Elías para nuestra iglesia. Dios te llama a la fidelidad. Si ahora no puedes mantenerte firme por Él, no resistirás cuando venga la hinchazón del Jordán, es decir, la última prueba antes de la tierra prometida. Visita sdapearl.com para saber cómo puedes formar parte de este movimiento. Ha llegado el día en que debes ocupar tu lugar, que todos permanezcamos por Cristo. Dios no puede usar a personas que, en tiempos de peligro, cuando se necesita coraje, fuerza e influencia, temen mantenerse firmes por la verdad. Elías ha venido.